Entrando a la orden del día, la sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley originado en moción que declara a perros asilvestrados como especie exótica invasora y dispone su control por parte de la autoridad sanitaria de conformidad a la ley boletín número 12.271-01. Asisten en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo don Francisco Pinochet, jefe de la División de Municipalidades, y la señora Florencia Trujillo, encargada del PETRAC. Le ofrezco la palabra a usted, don Francisco. Tiene la palabra. Tiene que prender el botón que... Ahí sí. Ya. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, por su intermedio, presidente, saludar a los diputados y diputadas y también, en segundo lugar, transmitir las excusas de las subsecretarias, quien se encuentra en subcomisión mixta. Entonces, hemos tenido que desplegar los equipos de la subsecretaría para poder dar cuenta de lo que nos están solicitando en las diversas comisiones. Me acompaña, como había dicho el presidente, Florencia Trujillo, que es la jefa nacional del programa de tenencia responsable de mascotas y de animales de compañía, y Matías Peralta, que es asesor de la división de municipalidades, de la cual yo, Francisco Pinochet, soy el jefe de división. Y ante la invitación, de manera para tener algunos antecedentes, quisiéramos en primer lugar mencionar cómo ha estado la evolución presupuestaria del programa. ¿Ya? Creemos que es importante a la hora de poder ir evaluando este programa. Y la verdad es que si uno se remonta al año 2015, que es en el momento en que se crea el programa, ha tenido una baja, o sea, desde el 2018 a la fecha, ha tenido una baja sostenida de recursos. Es más, en el año 2021 el estado del arte, un poco en la cual nosotros encontramos el programa, por ley de presupuesto tenía... Francisco, lo interrumpo un segundo. Ha llegado un reemplazo y debo tomar la unanimidad de los asistentes para que se haga de curso. Se informa que el diputado fue en salida reemplazar al diputado Felipe Donoso durante la sesión del día de hoy. ¿Habría acuerdo? Super. Muchas gracias. Ahora sí. Adelante, don Francisco. Ya, como decía, el estado del arte en materia presupuestaria. Desde el año 2018 el programa de tenencia responsable de mascota tenía una baja sustantiva en los recursos. Es más, el año 2022, cuando nosotros llegamos al gobierno el 11 de marzo, por ley de presupuesto, tenía alrededor de 2.800 millones de pesos. Entonces, quiero hacer este comparativo no de manera odiosa, sino para ir comparando un poco el impacto que ha tenido esta política pública, de manera que ha tenido una baja, como había dicho, considerable de recursos. El año 2020, 2.740 millones. Solamente para efectos comparativos, el año 2018, en el último ley de presupuesto de la presidenta Bachelet, el programa tenía alrededor de 9.400. Había, en relación a la población canina y felina en ese momento, bastante más recursos de lo que hay hoy en día. Y por cierto, esto repercute finalmente en la ejecución de la política pública. El año 2022 nosotros ejecutamos por ley de presupuesto 2.862 y dada la importancia de este tema, solicitamos una reasignación por 2.038 millones, lo que en total nos permitió ejecutar alrededor de 4.900 millones de pesos. Esto incluye, para estar al tanto, también los costos operacionales del programa, ya que son alrededor de 1.500 millones aproximadamente. Y nosotros el año 2023, la ley de presupuesto del 2023, entendiendo que la importancia de esta temática, quisimos dar un vuelco a esta baja presupuestaria que venía y por tanto solicitamos un poco más de recursos del año 2022, lo que nos permitió un aumento del 25% de los recursos del programa. Quienes estamos trabajando en función pública saben que un aumento del 25% es un porcentaje bastante importante. ¿Ya?
Eso como como antecedentes. Algunos datos de interés del programa de acuerdo a las consultas que se realizaron a través de la invitación. El número de animales inscritos en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía a octubre del 2023 son alrededor de 2.376.000 individuos. Perros, 1.751 aproximadamente, gatos, 624.000. Los números históricos de proyectos financiados por el programa, incluyendo los fondos concursables, porque este programa, además de una línea de transferencia a los municipios, la mayoría, no sé si todos sabían, pero la mayoría de los programas de la División de Municipalidades son transferencias a municipios a través de proyectos de inversión. En este caso, los proyectos financiados también incluyen una parte que está estipulada en la Ley 21.020, la famosa Ley Cholito, que es a través de fondos concursales también destinados a ONG y fundaciones. Son montos bien acotados de todas maneras, anualmente son alrededor de 567 millones y es a través de un concurso, a través de los fondos concursables. Y por tanto, incluyendo los fondos concursables, son alrededor de 3.008 proyectos desde el año 2015, 309 proyectos por casi 5.600 millones entre el año 2022 y 2023, lo que corresponde a desde que nosotros estamos en la división de municipalidades. El número de proyectos de esterilizaciones quirúrgica, canina y felina, incluyendo, como había dicho anteriormente, los fondos concursables, desde el 2015 son alrededor de 1.544. Y hago este énfasis respecto al tema de esterilización porque el año 2019 este programa tuvo varias observaciones de la Dirección de Presupuesto respecto a varias temáticas, principalmente a la necesidad de focalizar los recursos por un lado y también de contar con evidencia a través de estudios, ¿ya? Porque era un programa que era muy disperso para la cantidad de presupuesto y por tanto la Dirección de Presupuestos nos exige, institucionalmente lo digo, pero lo exige el año 2019, hacer un estudio que nos permita dos cosas que son súper importantes a la hora de enfrentar este tema, que tiene que ver con la estimación poblacional canina y felina, más un diagnóstico en materia de la Ley de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. Y este estudio lo hace la Subdere el año 2021 a través de la Universidad Católica, financiado evidentemente por la Subdere, y lo que resulta de esto es que existe alrededor de 12 millones de mascotas en total, 8 millones de perros aproximadamente y 4 millones de gatos. El estudio también nos indica que hay que hacer un énfasis en materia de esterilización, por eso yo lo repito hartas veces, y también en materia de educación en tenencia responsable. En conclusión, focalización y educar a la población. Hay otros antecedentes que salen de los estudios que tienen que ver con el trabajo también, entendiendo que esta es una política pública que necesita el esfuerzo de más actores que el Ejecutivo y por tanto también nos indica que tenemos que tener un trabajo coordinado y articulado con los municipios, razón por la cual el programa está en la división de municipalidades, pero también como actores relevantes con los gobiernos regionales, ¿ya? Y por tanto por eso hago harta mención a lo de esterilización, porque el estudio nos permite reformular el programa y focalizar los recursos a los planes nacionales de esterilización principalmente. Y también otro dato relevante que yo aquí quiero resaltar, el número de organizaciones sin fines de lucro que son promotoras de la tenencia responsable inscritas en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. Y lo resalto porque evidentemente la sociedad civil y las organizaciones son tremendamente relevantes a la hora de ejecutar la política pública, no solo porque conocen del tema, sino porque son un aliado para poder enfrentar el control reproductivo de felinos y de gatos y perros. Y son alrededor de 502 organizaciones. Y las menciono adicionalmente por lo que había comentado antes, que están a través de la ley, son parte también
de la ejecución de esta tarea de control en el fondo de perro y gato. Las líneas de trabajo del PETRAC son varias. Como había dicho, reitero, esterilización es la más relevante y es por donde nosotros estamos focalizando los recursos a través de los estudios con evidencia científica. También tiene una línea de capacitación en cirugías de esterilización que van a empezar este año, el 2024, y que principalmente... en noviembre, y que principalmente busca instalar capacidades en los municipios como quienes son del mundo municipal o nosotros nos llamamos municipalistas, sabemos que las capacidades instaladas en los municipios son bastante precarias y son muy diversas a través del país y por lo tanto es importante también estas capacitaciones. También tenemos una línea que desde este año se instaló, que es la línea PB de emergencia, que lo que permite es responder ante catástrofes. Inicialmente estábamos hablando de las catástrofes, pero responder desde el programa y que los municipios tengan herramientas para enfrentar la catástrofe en los animales, evidentemente, más gráficamente en los incendios, por ejemplo. Hubo muchos animales afectados producto de los incendios, también en la inundación, y por tanto establecimos una línea nueva. Tenemos una línea también de educación que a través de la academia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está en la División de Política y Estudios, y esto nos permite hacer diplomados a través de esta línea de trabajo, pero también cursos e-learning, de manera de poder llegar mucho más rápido a la población. Como había dicho anteriormente, tenemos una línea de los fondos concursables que están estipulados en la ley 21.020 de tenencia responsable, que nos permite también relevar el rol de las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones y ONGs que contribuyen mucho en las estrategias que tenemos como programa. Tenemos otra línea que a través de centros veterinarios. O sea, el programa por un lado, como había dicho, a través de estas otras líneas, pero también a través de las líneas de inversión, los municipios que quieren tomar un rol más activo, nosotros a través del programa Mejoramiento Urbano tenemos capacidad de poder invertir en infraestructura, por ejemplo, en centros veterinarios. Hay varios ejemplos a nivel nacional de municipios que han querido estar en esto y tenemos ya financiado varios proyectos, de los que yo recuerdo a lo menos Parral, por ejemplo, La Serena, que tienen centros veterinarios. También tenemos convenios a través de convenios y acuerdos con otras instituciones, con el SAG, por ejemplo, con el INDAP, también, y obviamente tenemos líneas de trabajo intersectoriales que nos permite poder tener mejores respuestas a la política pública. El funcionamiento del PETRAC y las comunas rurales. El PETRAC destina recursos a municipalidades mediante financiamiento de proyectos, los cuales son aprobados según disponibilidad presupuestaria y criterios del programa. Esta asignación se destina principalmente, yo creo que acá quiero resaltar, en general hemos usado mucho el principio de justicia territorial, que es algo bastante simple para nosotros, que es que los recursos puedan llegar a las comunas que más lo necesitan finalmente. Ahí sí. Donde además hay una importante destinación a comunas rurales, y más adelante lo vamos a graficar y mencionar. Se estima que aproximadamente el 16% del universo total de perros y gatos en el país habita en zonas rurales. De acuerdo al estudio de demografía canina y felina que les mencionaba anteriormente de la Universidad Católica, financiado por la Subdere, y a la evaluación del programa por DIPRE del 2019, se diagnostica que hay un aumento de la población de perros y gatos por producto de la pandemia, por lo que se ha puesto énfasis en las líneas de proyectos de esterilizaciones de perros y gatos, machos y hembras con o sin dueño.
y los animales sin dueño son llevados a los operativos por personas diversas, padrinos, organizaciones de protección animal, como les decía, que cumplen un rol tremendamente importante, y de repente también por el mismo municipio, y se les aplica el protocolo médico veterinario y cuidado postoperatorio. Respecto a los recursos invertidos en comunas rurales, el año 2022, número total de proyectos aprobados, 213. Número de proyectos con al menos un criterio de ruralidad establecidos por INDAP y ODEPA son 153. El 71,8% aproximado de estos recursos van a comunas con algún criterio de ruralidad, y monto total de proyectos con al menos, bueno, el monto total, perdón, de proyectos con al menos un criterio de ruralidad son alrededor de 2.438 el año 2022. El año 2023, año en curso, hasta el momento hay alrededor de 96 proyectos aprobados. Número de proyectos con al menos un criterio rural, según ODEPA y INDAP, 83,7, había una focalización un poquito mayor. Y el monto total de los proyectos con al menos un criterio, en términos de monto, perdón, 1.126 millones de pesos. Estos recursos hasta ahora, según ley de presupuesto, es parte importante de los recursos. Como les había mencionado anteriormente, el año 2022 nosotros hicimos una reasignación de 2.038 millones que nos permitió ejecutar un poquito más. Esperamos buscar lo mismo este año, pero aún eso no se ha concretado. Y respecto a nuestra posición sobre los perros de vida libre, el ataque de perros a fauna silvestre y animales de granja y aves de corral es una problemática existente en Chile, cuyo tratamiento debe fundarse en un diagnóstico con base científica. La evidencia reporta que la mayoría de los ataques de carnívoros domésticos al ganado y la fauna silvestre es por perro con dueño y no propiamente por perro asilvestrado, siendo la irresponsabilidad humana en la tendencia de mascotas la causa principal del problema. En rigor, el término asilvestrado es complejo de aplicar, pues no existe un levantamiento sistematizado de parte de los organismos competentes que permita dimensionar globalmente su distribución e impacto, toda vez que se encuentra documentado que casi la totalidad de los ataques de perros a ganado y fauna silvestre proviene de perros con dueños, evidentemente propietarios que ejercen una tenencia irresponsable. Y necesitamos una política que ponga énfasis en que los vecinos y vecinas pueden eliminar una política que ponga el énfasis en que los vecinos y vecinas puedan eliminar población por su cuenta, generará evidentemente caza indiscriminada y, más complejo aún también, conflictos con las comunidades. Algunas necesidades que nosotros hemos identificado por el programa, la problemática del impacto de las poblaciones de perros y de gatos que deambulan libremente, en su gran mayoría con dueño, como habíamos dicho anteriormente, en zonas rurales, con actividad pecuaria o bien en las zonas con presencia de especies de fauna silvestre, es una realidad en el país, cuyo origen principal documentado es la conducta humana y que requiere articular estrategias intersectoriales y con presupuestos adecuados, como lo habíamos dicho anteriormente. Por lo mismo, nosotros desde la División de Municipalidades de la Subdere, a través del programa, colabora mutuamente con otros servicios para efectos de potenciar los esfuerzos en esta materia. En lo inmediato estamos preparando una encuesta de colaboración con el INDAP, la que sería la primera encuesta de tenencia responsable en zonas rurales con actividad pecuaria, haciendo un levantamiento de información en todo el país en el primer semestre del 2024. Como había dicho anteriormente, para enfrentar esta problemática creemos que necesitamos una articulación intersectorial y la colaboración de distintos actores. Nosotros, por un lado, lo estamos haciendo a través del programa, a través de los planes de esterilización, también se hace a través de los proyectos de inversión que había dicho anteriormente, pero necesitamos, por cierto, la colaboración de los municipios y también de los gobiernos regionales. El camino a seguir debe ser fortaleciendo esta política, creemos nosotros, como una política de Estado, independiente del gobierno de turno, porque necesitamos que sea sostenible los esfuerzos en el tiempo, y la difusión y promoción de la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.
ahí, esa es la presentación. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, don Francisco. Quisiera ofrecer una ronda de preguntas. Perdón, señora Florencia, ¿usted quisiera complementar inmediatamente o en el caso que surjan consultas de parte de los diputados puede complementar las respuestas? Sí, ¿Sí? esperemos la ronda de preguntas. Bien. Y vamos contestando. Señores diputados y diputadas, les ofrezco la palabra. Diputado Humada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por hoy día tener la oportunidad de discutir una situación que es bastante grave. Yo soy de la región de Antofagasta y nosotros tuvimos un hecho terrible que ocurrió en San Pedro de Atacama justamente por una jauría de perros. No sé si literalmente son asilvestrados, pero yo creo que acá lo importante y lo que hay que aclarar es que puede sonar un poco descontextualizado, pero acá hay que entender que hay una ausencia del Estado en el sentido de los abandonados. Hoy día se habla de la tenencia responsable y de la ley de maltrato animal y todo lo que tiene que ver, pero principalmente está relacionado con los dueños, con la educación y con todo lo que nos falta como sociedad. Pero ya hay abandonados. Y la verdad es que ahí nadie se hace cargo. Y es por eso que existen los perros asilvestrados. No hay un control real de esos animales. Y es una responsabilidad que tenemos todos, tanto como Estado y como sociedad. Y ahí debe haber, ¿cierto?, una responsabilidad que hay que asumir porque no podemos permitir que sigan ocurriendo hechos tan graves como la pérdida de la vida de una persona, de una joven, como ocurrió, que no es el primer hecho. Gracias a Dios no es algo constante, pero sí ha ocurrido en reiteradas ocasiones y en mi región también. Y lo que ocurre con el tema agrícola o pecuario, ¿cierto?, en la que se ven afectados los ganaderos en su pequeña o mayoritaria acción producto de estos animales, pero insisto, yo creo que debemos ir al origen de la responsabilidad de aquellos que provocan esta situación y donde hay estudios internacionales que hablan necesariamente que matar a estos animales no resuelve para nada el problema y eso es así. Así que yo creo que acá debemos hacernos todos responsables como sociedad y ver cómo solucionamos este punto y yo creo que ahí está la posibilidad de hacer un trabajo mancomunado con el Estado para que esto sea una política y no algo puntual o a que se le quiera sacar provecho políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Humada. Se ofrece la palabra, diputado Radcliffe. Vamos a juntar preguntas para responderlas todas después. Sí, respecto a la exposición realizada, se señala que producto de la pandemia hubo un aumento de la población, tanto, ¿no es cierto?, de perros y gatos. ¿A qué se debe esa situación de aumento? Y si esto se dio en las zonas urbanas o también se dio en las zonas rurales. Gracias. Sí. Se ofrece la palabra. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto de los animales inscritos en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía, en relación a la cantidad de animales que se ha catastrado, ¿verdad? 8 millones de perros, 4 millones de gatos. Tenemos aquí en este catastro solamente 2.376.035 individuos. Esta diferencia, que es la cuarta parte, en el fondo, de la cantidad que hay, esta falta de animales inscritos, ¿se ha debido a algún problema puntual, por ejemplo, el costo que tiene el trámite, o la falta de tenencia responsable derechamente, o dificultad en acceso a los chips? ¿Cuál sería la razón por la que el catastro está tan bajo en relación a la población existente? Gracias, diputada. Se ofrece la palabra. Diputado Rosas. Bueno, gracias por la presentación. Creo que es un tema que va más allá, a veces lo que estamos tratando hoy día va más allá de lo puramente agrícola. Recién se mencionaba el ataque a seres humanos por
perros asilvestrados, como el caso de Daniela, que fue que durante el fin de semana nos enteramos de su muerte en Antofagasta por una jauría. Pero como médico me ha tocado enfrentar muchas lesiones en las urgencias, producto de animales asilvestrados, pero también animales urbanos. Y también nos hemos enterado muchas veces también durante el año lamentables situaciones en que niños han sido lesionados gravemente o muertos, incluso como en Puerto Montt hace unos años, un niño muerto por un perro. Entonces uno se pregunta ahí, en base a lo que usted plantea, que la base científica dice que son más animales que tienen dueño, uno se plantea ahí qué se ha hecho en este momento para cambiar esa situación, porque esto se viene repitiendo hace varios años y los proyectos de tenencia responsable siguen de la misma forma entregándose a los municipios, pero solo con la visión de poner un chip y nada más. En mi opinión, por eso le pregunto si van a mirar el tema desde un poquito más afuera, teniendo en cuenta no solo el daño a las granjas, no solo el daño a las gallinas, a la fauna silvestre, sino también el daño a los seres humanos. Y para eso también le voy a pedir que en algún momento se invite a la subsecretaria de Salud Pública, porque es fácil ver todos los pacientes que hoy día están con antirrábica y que son potencialmente los que han sido atacados por animales asilvestrados. Entonces, si han mirado la situación de no solo enfatizar en la tenencia responsable, sino en paralelo también eliminar animales que son salvajes, así como tenemos una política con los bisones, que también son animales salvajes que dañan en las granjas, las aves sobre todo, y animales menores. Eso. Gracias. Gracias, diputado Rosas. Se ofrece la palabra. Yo quisiera también hacerles una pregunta, sumándome en gran parte a lo que han planteado los colegas. Claro, la visión que tiene la Subdere es básicamente en cómo se ha implementado y cómo se ha ido desarrollando el programa PT-TRAC, que me parece que está bien, que se propicie una tenencia responsable de mascota y que se vaya avanzando, ojalá de una forma más rápida, al máximo de registro de animales tanto caninos como felinos. Eso sin duda se debe hacer. El problema pasa por la tenencia irresponsable de mascotas, que son parte del problema de los perros que este proyecto les llama asilvestrados, y que no es algo nuevo, porque es algo que existe en muchas partes del mundo. Hay otras definiciones también de perros como estos que estamos cuestionando, y por eso se ha legislado también al respecto. Entonces, aquí es bueno, porque si bien plantean ustedes una crítica a este proyecto, porque afirme que el sacrificio probable de perros asilvestrados por todo el daño que causan a nuestra fauna nativa, ataques a personas, ataques también a perros, por supuesto, o mascotas, son animales que claramente ya no son rescatables, y eso lo vamos también nosotros a traer a esta mesa por parte de académicos que así lo van a plantear, para que se entienda también de qué estamos hablando y por qué creemos necesario legislar al respecto. Entonces, ¿cuál es la solución que plantea la Subdere, o cuál es la forma que enfrentaría este problema? Porque claramente acá hay un problema que no solamente se resuelve registrando perros, porque el problema ha ido creciendo, lejos de haber disminuido, es cada vez más los ataques que se tienen registro de aquello. Entonces, el problema es qué se hace con ese perro asilvestrado, capturado, o que tenga que aislarse o sacarse de esta vorágine de ataques que tiene, porque si bien se plantea solamente aquí que no lo ven ustedes como lo más sensato o más viable, pero ¿cuál es la solución que plantea entonces Subdere o ustedes a través del análisis que hacen del PT-TRAC, que tengo entendido que después de un tiempo justamente se evalúa el programa? Y una de las cosas que tiene que evaluarse
es si ha tenido algún efecto en esta materia. Y lo otro, ¿cuáles son los criterios para asignar recursos que han habido en todo este tiempo? Claramente hay una disminución de recursos que me parece sumamente grave, debería ser cada vez más. Pero también me gustaría saber cuál es el criterio, en qué comunas se le han asignado recursos y a cuáles no. Y cómo ha sido básicamente la forma de distribuirlo. ¿Dónde tienen identificado ustedes el mayor problema de perros o mascotas sin registrar? Eso, don Francisco, le dejo la palabra porque vaya contestando una por una, o si quiere todas de una en un solo tema. Sí, Florencia va a contestar algunas Hola, preguntas señora Florencia Trujillo. más técnicas. Yo solamente me voy a referir a la pregunta del que habla de por el aumento de la población en pandemia. Precisamente es porque estimamos nosotros como programa que dejamos de esterilizar alrededor de 500.000 mascotas, producto de la pandemia, principalmente porque son actividades masivas, no se podía hacer ese tipo de actividades dado el contexto sanitario del momento, pero eso es más o menos principalmente. Y la otra pregunta se la voy a dejar a Florencia. Perdón, entonces sería la... Tiene que el botón negro que está debajo del micrófono. Sí. Señora Florencia, tiene la palabra. La pregunta número 2 es... ¿dónde está anotada? El tema de los inscritos, que lo hizo la diputada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tanto la ley como el reglamento establecen normas que promueven la tenencia responsable en varios ámbitos, y uno de ellos tiene que ver con la adecuada identificación de las mascotas y su registro. Sin embargo, y si bien establece la obligatoriedad del registro, hoy en día nosotros tenemos muchas mascotas que están con microchip, tal vez la misma cantidad que está hoy en el registro, pero no están registradas. Efectivamente es un muy buen punto ese, porque uno de los aspectos normativos a que aluden los municipios hoy en día es de que debiese existir algún mecanismo en ese sentido, o sea, de aquellas mascotas que teniendo microchip, ya sea porque fueron a implantarlo en una clínica privada, por ejemplo, pero quedó el trámite a medias. Si el animal tiene su microchip pero no está registrado, es imposible hacer la trazabilidad, porque el microchip no es un GPS, es simplemente un dispositivo subcutáneo que no sirve de nada si no va asociado a una base de datos. Entonces, ese es un desafío muy importante, que significa un desafío cultural, que las personas entiendan que registrar a su mascota no solamente tiene que ver con una responsabilidad, sino que también es una especie de seguro de vida de la mascota, porque en caso de que esa mascota se extravíe, tiene muchas más probabilidades de ser encontrada y por lo tanto vuelta al hogar, que es lo que nos ha pasado muchas veces con mascotas extraviadas. Entonces sí, efectivamente, digamos, como sociedad estamos al debe en ese sentido, y hay que redoblar los esfuerzos para convencer a las personas de la importancia del registro. La segunda pregunta era los daños a los seres humanos. Me parece que sí. Usted, diputado, me pareció que hizo una pregunta muy estructural, en el sentido de usted preguntó cuál es el fondo de esto. No solamente el tema del microchip, que también es muy relevante, por cierto, pero además usted apuntó más bien al tema de aquí. Chile es uno de los países que en Latinoamérica y en el mundo tiene una de las mayores concentraciones de mascotas por persona. En Chile existe, por ejemplo, en los más recientes estudios, existe aproximadamente un perro cada 2,5 habitantes, en circunstancias que en otras ciudades de Colombia o de Europa, en mismos países vecinos, existe una relación de un perro, por ejemplo, cada 5, 10, 11 personas. El tema es que en Chile hasta el año 2002, como política pública, se autorizó el sacrificio como método de control poblacional, y prácticamente en toda la República, en toda nuestra historia de la República, y está absolutamente ya establecido que ese método
no es un método eficaz porque no produce lo más importante, que es el cambio en la mente de las personas, en la conducta, en la cultura. Entonces, la misma Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud promueven métodos que sean más sostenibles en el tiempo, en el sentido, con enfoque preventivo. Entonces, si usted pregunta cuál es el tema de fondo, la misma ley de alguna manera lo sugiere, que tiene que ver con un aspecto educativo, como lo señaló el jefe de división, pero también tiene que ver con que en Chile es necesario más control reproductivo y menos reproducción. Sin embargo, y aquí también hay un desafío para los legisladores, en nuestra ley 21.020 no establece la obligatoriedad de esterilizar. No la establece. Entonces, hoy día hay operativos financiados por la Subdere, a los cuales las personas muchas veces no asisten porque al macho no lo quieren esterilizar, por ejemplo. Entonces, hay un tema cultural también, y ahí ya muchas veces las personas que ya están convencidas ya acudieron a los operativos. Pero ahora falta una segunda fase, que es cómo generar la obligación en aquellos que tal vez no van tan fácilmente a un operativo de esterilización. Porque existen muchos mitos en torno a esto, como que si se esteriliza a la mascota deja de ser guardiana, por ejemplo, etcétera. Entonces, yo diría que por ahí va un poco el tema de fondo. Hay países, como por ejemplo en Argentina, donde están esterilizando ya con metas, por ejemplo, a tasas del 20%. En Chile todavía no logramos eso porque de alguna manera hay un límite presupuestario, pero también se requiere otros actores, como por ejemplo los gobiernos regionales, que los municipios también aporten con recursos propios, y que la sociedad también, que puede pagar e ir a un particular, lo haga. La siguiente pregunta sería... Es la pregunta que hizo usted, ¿verdad? Era viendo la problemática, poniéndose en la problemática. La ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen con respecto al programa, la aplicación del programa, si se tiene un efecto positivo o negativo, o nada, con respecto al problema de los ataques de perros, para no llamarlos asilvestrados, a la población, al ganado bovino, ovino, y por supuesto también a nuestra fauna? ¿Y cuál es la solución que ustedes plantean desde la mirada de la Subdere? Claro. Sí, bueno, efectivamente es imposible tapar el sol con un dedo. O sea, existe un problema de ataques de perros a fauna silvestre en Chile, y mucho tiene que ver también con... hola, buenas tardes. Mucho tiene que ver con la presencia de asentamientos cada vez más cerca de las áreas silvestres protegidas, porque digamos, hay una realidad que es que donde hay personas va a haber mascotas. Entonces, y el territorio sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, efectivamente hay un tema de fondo y hay una realidad que no se puede negar. Hay ataque de perros y de gatos también a fauna silvestre. Ya sabemos que existe, por ejemplo, el problema del ataque de gatos al picaflor rojo en el archipiélago de Juan Fernández, por ejemplo. No es solamente el tema acotado a perros. Y además existe ataques de perros a animales de producción, aves de corral y también a personas. Me gustaría hacer una precisión. La conformación de jaurías y por lo tanto de ataque de jaurías no es exclusivo del perro asilvestrado. Un perro doméstico, un perro de casa también puede actuar en jaurías. Entiendo yo, nos hemos comunicado con los funcionarios PETRAC en la región de Antofagasta para saber si los animales que atacaron con este terrible resultado son animales con dueños o sin dueño. Nos comunican que todavía no se sabe. Perdón, de jaurías, que por eso es la diferencia que tiene que ver con los asilvestrados, que no es lo mismo. Por favor, encienda su micrófono, diputada. Disculpe, gracias. Claro. Por eso hice el punto entre jauría y asilvestrados, que además no se tiene hoy día la confirmación de aquello. Pero acotándome a la pregunta del diputado, me gustaría decir que nosotros como programa dentro de la Subdere tenemos que implementar una ley, que es la ley 21.020.
Sin embargo, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Autoridad Sanitaria también tienen competencia en esta materia, sobre todo cuando se trata de salvaguardar la vida humana. Entonces, y es por eso que es importante en este caso la coordinación intersectorial. Pero la Subdere, desde sus competencias, realiza todas aquellas acciones a que está facultada, que en este caso son los programas con enfoque en la prevención. ¿Falta alguna pregunta más que responder o le ofrezco la palabra por segunda vez para que una pregunta? Solamente agregar a la pregunta que usted, ahí sí, que usted hacía, presidente, respecto a cómo la Subdere asigna los proyectos. La respuesta es a través de una plataforma web que se llama Subdere en línea, donde los municipios pueden acceder libremente a desarrollar su iniciativa, así como cualquier otro proyecto de inversión desde la Subdere. Plataforma web, municipio a través de las secretarías de planificación generalmente presentan sus proyectos hasta que logran un estado el de elegibilidad que es listo para financiamiento. Evidentemente los recursos son escasos, obviamente, y nosotros nos asignamos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tenemos. El año pasado, como había dicho, logramos una reasignación de 2.000 y tantos millones, esperamos este año avanzar en eso también, de aquí a diciembre, pero eso es finalmente, los municipios pueden o no postular a iniciativas de esterilizaciones. Muchas gracias, don Francisco. Diputado, me quedan en realidad 5 minutos para poder recibir a los otros invitados con el Subdere. Le ofrezco la palabra, diputada Veloso. Gracias, presidente. La pregunta es, no sé si lo han conversado antes de que yo llegara, venía escuchando la comisión en todo caso, pero es cuál es la postura del gobierno frente a esta ley. ¿Cuáles son los lineamientos? Porque nosotros vamos a discutirlo sí o sí el proyecto. Es una demanda que nos han hecho agricultores de todo Chile y en especial de las regiones que son más rurales. Entonces, ¿cuál es la postura del gobierno frente a esto? Si tienen disposición de hacer indicaciones y también respecto a los recursos en la nueva discusión de presupuesto, si está considerado el aumento de presupuesto para el control de los animales asilvestrados. Muchas gracias. Gracias, diputada Veloso. Le ofrezco la palabra, señora. En relación a la postura del gobierno respecto a este proyecto de ley, perdón. Ahora sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, nosotros vemos varios problemas complejos en este proyecto de ley que nos dan una alerta. Nos preocupa que aspectos claves de lo que es la tenencia responsable se vean vulnerados, es decir, que digamos, vayan a contrapelo de lo que establece la misma ley 21.020, como es de alguna manera permitir que las personas salgan a cazar perros en zona rural, porque, y esto no lo decimos nosotros, sino los expertos, no hay nada que pueda distinguir físicamente a un perro asilvestrado de un perro no asilvestrado. Y esta ley permite que, estando a 200 metros de distancia, o sea, 2 cuadras de un poblado, una persona salga con un arma, y cualquier arma que permita la ley y el reglamento de caza, y haga, digamos, con sus propias manos. Y esto puede generar accidentes graves, conflictos entre vecinos dentro de las comunidades. Creemos que en ese sentido decirle a las personas que resuelvan por mano propia este tipo de problemas no es la fórmula, y eso nos preocupa mucho. Entonces, solo precisar un punto. Inmediato, tenemos 5 minutos para terminar con este bloque. ¿Qué hacemos? Pero solo para precisar un punto. No se trata del proyecto, no plantea que cualquier persona pesca un arma y sale a matar perros. El proyecto lo plantea un poco más detallado y no precisa eso en ninguna parte. Solamente para precisarlo. Además es materia de discusión. Presidente, gracias. Yo iba a decir lo mismo, porque según lo que leí del proyecto de ley, incorpora 2 registros. Hay que pertenecer de partida a una agrupación de pequeños agricultores, de agricultores, para poder hacerlo. Lo planteo porque yo sé que es una cuestión muy problemática. Yo he sido rescatista toda mi vida, co-creé la primera fundación de rescate animal que hubo en mi comuna, pero esto, claro, nos pone en un debate como
moral de pronto que es bien complejo. Lo cierto es que nosotros como Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural tenemos que hacernos cargo en lo inmediato de lo que está pasando. Entonces, más allá de las correcciones que pueda tener la ley, y por eso también creo que es una invitación, porque nos ha pasado en otras ocasiones que dejamos abierta, digamos, como corresponde, así lo mandata la Constitución, este proceso para que el gobierno pueda indicar cosas que considere que pueden ser mejorables. Entonces, en ese sentido es un poco eso. Ustedes con la información que tienen, sería súper positivo que pudieran insumar este proyecto, que lo vamos a discutir de cualquier forma, y por otra parte también, si ustedes nos pueden decir o reflexionarlo hacia el futuro, si no es esta ley, cómo controlamos en lo inmediato, porque yo creo que lo preventivo es lo fundamental. O sea, los animales asilvestrados finalmente son animales abandonados por gente irresponsable. Pero por otra parte, ¿qué hacemos en lo concreto? Mi experiencia de vida como hija de una familia campesina es mi papá llorando, así como muchos otros vecinos, cuando les mataban 5 o 6 animales en una noche, personas de tercera edad. Entonces, y eso es la experiencia que tuvimos, presidente, perdón, de la gente que vino a sentarse en esta mesa hace no mucho tiempo atrás, desesperados, emocionados. Muchos rescataban animales que iban a abandonar en los sectores rurales, pero también decían, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, quizás desde el gobierno, por eso también es importante la partida presupuestaria, si es que se van a poner más recursos para que sea SAC, por ejemplo, quien tenga el poder prominente para poder controlar estos animales asilvestrados y no tengamos que entregarle quizás tantas licencias a los particulares, que finalmente por necesidad terminan haciéndose cargo de este problema, que requiere lo preventivo, pero también requiere hacerse cargo de lo inmediato. Esa es nuestra preocupación. Gracias, señora Florencia. Muchas gracias, diputada Veloso. Diputada Nullao, le doy Yo la palabra solamente le voy a pedir al presidente una coordinación tal vez que es necesario realizar, como lo expusieron. El SAC tiene una responsabilidad con la ruralidad, pero también hay situaciones de jauría donde ha habido daño a las personas. Y ante esa situación creo que es igual muy grave y en esta breve sesión no se va a poder abordar. Por lo tanto, me gustaría en una sesión siguiente, tanto el SAC y la Subdere nuevamente puedan concurrir, porque si bien se pretendía que este proyecto pudiera tener prevención, difusión, coordinación, y eso no ha ocurrido. Y por lo tanto creo que hay que establecerlo. Hay voluntades de muchas organizaciones, no necesariamente ONG u otras, que son defensores, están preocupados por los animales, pero también la misma comunidad organizada. Ellos necesitan hacer operativo y que los municipios lleguen. Los municipios con mayor pobreza dicen no tenemos los recursos y ustedes están señalando que sí tuvieran la posibilidad de postular algunos proyectos de mejoramiento urbano y que se permitiera ante esto. Entonces hay que hacer coordinaciones, hay que difundir. Ustedes señalan, es importante también que se sumen los gobiernos regionales, pero si la Subdere está señalándolo hoy día en esta comisión, no sé cuántas coordinaciones habrá hecho con los gobiernos regionales y los municipios. También nos gustaría aquello y qué presupuesto, porque el presupuesto que han definido, obviamente que son insuficientes, entonces eso es preocupante. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Le ofrezco, Solamente... por favor, en 2 minutos la respuesta para poder pasar al siguiente bloque. Muchas gracias. Solamente como... Ahí sí. Solamente reiterar respecto a algunas cositas que dijimos en la presentación. Este es un esfuerzo que requiere varios actores y uno de ellos es los gobiernos regionales. Producto de aquello, de hecho, para el año 2024 hay un cambio en la glosa presupuestaria de los gobiernos regionales que les va a permitir sumarse a estos esfuerzos el próximo año. Ahora tenemos que convencer a los gobernadores regionales de que esto es una tarea importante de seguir avanzando en esa materia. Muchas gracias. Bien, los dejo liberados para pasar con otro invitado. Probablemente se repitan una nueva invitación que se la haremos en su momento. Muchas gracias. Continuando con la discusión de este proyecto de ley, se encuentra invitado por parte de Agro Yanquihue el señor Rodrigo Mardones y también don César Hidalgo. Le pediría a don Rodrigo si se puede extender no más de 10 minutos en la exposición para dar tiempo a preguntas y poder también recibir a nuestro siguiente invitado antes de terminar la sesión. ¿Cuánto dura su presentación, don Rodrigo? No puede ser tan rápida, presidente. Buenas tardes. Como sea necesario, creo que se ha dicho bastante en la sesión ya que nosotros queríamos reforzar. Un saludo primero a las diputadas y diputados presentes, también, señor presidente, a través suyo. Si me permiten compartir, solamente es una muestra de lo que nosotros estamos
visualizando, y no sé si se ve, señor presidente. Sí, ahí está la presentación. Muchas gracias. Continúa. Rápidamente, esto es una muestra de un catastro que hicimos hace algunos años atrás. Hemos tratado de hacer nuevamente solicitando a nuestros asociados que nos permanentemente estén informando de la situación de ataques de perros. Estos son valores de esa época, del 2018. Y como pueden ver, hay en esa época 90 animales en un lapso de aproximadamente 6 meses. Solo la gente que se contactó con nosotros para contarnos que había tenido este problema. Es una situación, claro, que tiene una componente económica importante. En esa época, los animales están mucho más caros hoy día que en esa época. Estamos hablando de 28, hoy día me atrevo a pensar que estos mismos animales estamos hablando en torno a los 40 millones de pesos. Y eso esto en agricultores medianos que de una u otra forma logran sobrellevar, a pesar de toda la frustración y todo el drama que significa tener permanentemente tenerlos atacados. ¿Para qué decir de aquellos agricultores que son que viven cerca de las ciudades, que es una cosa semanal, es ataques semanales? Y eso es lo que nos preocupa. Hubo una baja en algún minuto, yo diría que en el 2020, 2021 no hubo tanta denuncia, nos llamó la atención, pero en los últimos 6, 7 meses ha habido nuevamente un recrudecimiento de los ataques por razones que no hemos podido terminar. Esto nos ha llevado a nosotros, yo no sé, presidente, si puedo mostrar fotos que no son muy agradables. Si usted me dice que no, paso rápidamente a la última. No, don Rodrigo, muestre un par de fotos, por favor. No hemos comunicado con el SAC, pero ustedes pueden ver acá el tipo de ataques que hay, los daños que genera. Ese animal no puede comer, va a morir de hambre finalmente. Lo mismo pasa con ese tipo de animales. Esto ocurre, son ataques muy, muy enfocados. Una jauría de perros puede matar 10, 15 terneros en una noche. Estas son las consecuencias. Don Rodrigo, nos quedamos pegados en la primera lámina para que vaya avanzando con la siguiente. Tenemos solamente la primera lámina. La 2, perdón. ¿Está en la 2? Está en la 2. Voy a mostrar solamente en modo de edición, porque siempre pasa esto cuando uno quiere compartir algo de repente. Y no sé si pueden ver esa lámina. No sé qué pasa. No se ve la siguiente lámina. Mira, ahí. Ahí avanzó, sí. Ahí avanzó algo, ¿sí? Sí. Perdón. De eso les hablaba, ¿ya? Son mutilaciones que son muy, muy dramáticas. Y no solo en bovinos, sino que acá hay un ejemplo sobre un ovino, donde es mucho más dramático, porque la muerte es casi segura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy día? Nosotros hemos recomendado permanentemente a nuestros asociados acercarse a Carabineros, hacer las denuncias como una forma de llevar registro, lo que es muy difícil. La gente está tan desesperanzada con este tema que finalmente ya no hacen las denuncias, pocas veces ya nos cuentan incluso lo que les está pasando. En los chats grupales suelen de repente publicarse fotografías de lo que pasa o lo que está pasando, pero no es algo que se cuente permanentemente, ¿ya? Que algunas noticias de esa época hemos comenzado algunos trabajos con municipalidades de Yanquihue y de Puerto Vara, tratando de avanzar hacia tener algunos caniles, pero escuchando, digamos, un poco la exposición de Subdere, nosotros no teníamos conocimiento de que se puede acceder directamente a Subdere para promover justamente que los municipios busquen recursos en este instrumento. Y sí estamos colocando estos temas en trabajo que estamos haciendo con el gobierno regional. Yo creo que ahí podemos colaborar mucho con Subdere para que esto se tome sentido en distintas
instancias. Ahora, nuestro interés es básicamente resolver el problema. Entendemos que este proyecto de ley es un proyecto que aborda el tema desde un punto de vista que en el fondo refleja algo que hoy día el agricultor no puede realizar porque obviamente puede ser sancionado. Sin embargo, en nuestra otra ley, digamos, la de tenencia responsable de animales de compañía, creemos que las multas, no hay suficiente desincentivo a justamente lo que explicaba la señora Florencia respecto de el control de la reproducción. Nosotros creemos que sigue habiendo reproducción ilegal en este minuto. No se supone que si no están los perros en un criadero no se puede llevar a cabo. Entonces, creo que sigue siendo un problema urbano-rural, sigue siendo un problema que los perros se mueven, se movilizan hacia el espacio rural y se reproducen en el espacio urbano y rural, y es un tema que tiene que ser abordado de distintas formas. Sin embargo, el problema existe hoy, y si no le ponemos recursos, y se agradecen los recursos que se colocan, pero creo que tiene que ser mucho más potente y mucho más fuerte, tenemos que llegar a este otro tipo de iniciativas que justamente hay que ver cómo se controla estos ataques por parte de quienes están en el territorio, que son los agricultores. Entonces, eso tiene que tener su forma de ser llevada a cabo, como la ley de la caza lo permite para otras especies, pero bueno, es parte de la discusión que tenemos que llevar a cabo, pero los daños ustedes los vieron, se los mostré suavemente, son un par de imágenes. Esto es todos los días en alguna parte de nuestra región y de nuestro país. Eso, señor presidente, por mi parte. No sé si tienen algunas consultas disponibles. Muchas gracias, don Rodrigo. Sí, algunas preguntas. Diputada Novellar, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Hay un tema que va más allá del tema de los perros asilvestrados, que te quería aprovechar de preguntar. Tú mencionaste a los bisones, y yo tengo entendido que son una plaga absolutamente introducida, porque el bisón no es originario. Entonces me gustaría saber, además del daño que sabemos que producen los perros asilvestrados, sobre todo a pequeños productores que incluso se les dificulta más cuando viven en la cordillera o en partes lejanas poder denunciar esto. ¿Qué pasa con el tema del bisón? Gracias, Rodrigo. Gracias, diputada. El bisón es un animal tremendamente feroz, es pequeño, no es muy grande, pero es tremendamente feroz, es capaz de enfrentar a un perro, de hecho. Los bisones tienen de preferencia el ataque a animales domésticos menores. ¿Ya? Estamos hablando de gallinas principalmente, ese tipo de patos, gansos, que son propios de la pequeña agricultura, ¿ya? En particular. Ustedes, o sea, es de perogrullo decirlo, pero en la pequeña agricultura es multirrubro, por lo tanto, hace un equilibrio de diversificación económica, donde cuando uno sufre daños en gallinas o en pollo, no es necesario que le ataquen a los terneros o a los corderos, sino que basta eso para generar un daño económico importante y una frustración, porque en el fondo la crianza de animales es algo que toma mucho tiempo, es extenso, es largo, es mucho esfuerzo. Entonces eso es muy dramático, particularmente en la pequeña agricultura. Cuando uno tiene ganado bovino mayor o ganado mayor, en general hay ataque, hay daño, hay muerte, pero el animal, al ser más grande también, cuando los animales ya son más grandes, es más difícil. El bisón tiene una capacidad de reproducción enorme, se entró en los años 80 por arranques de algunos criaderos para producción de cuero del sur de Chile y de Argentina, y bueno, hoy día está prácticamente en todas nuestras regiones del sur, en cada estero que hay existe este problema. No, desconozco absolutamente cuánto puede ser la cantidad de la población de bisones que hay hoy día en Chile, pero su tasa reproductiva es bastante alta. Muchas gracias, don Rodrigo. Le ofrezco la palabra al diputado Rath, después la diputada Noyao, para que hagan las dos preguntas y después las conteste usted, don Rodrigo. Muchas gracias. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente. Solamente un comentario.
lamento profundamente que la gente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se haya retirado de la reunión y no escuchar la exposición de los afectados respecto a este tema, para efecto de también poder haberse ya una impresión, no solamente de los comentarios que hacemos como parlamentarios, sino que también de los invitados que estuvieron acá, para efecto de que ellos puedan transmitir a sus superiores respecto a la situación que se está viviendo respecto de esta situación. Entonces, bueno, cuesta legislar de esa manera cuando hay poca sensibilidad respecto de lo que está ocurriendo en el sector rural y que seguramente ellos todos los días o habitualmente, ¿no es cierto?, consumen carne, que es la que produce la gente del sur de Chile y que quiere cuidar su ganado y que hoy día es afectado producto de los ataques. Gracias. Muchas gracias, diputado. Probablemente fue mi error y lo asumo. No a los invitados a quedarse hasta el término de la sesión. Diputada Nullao, tiene la palabra. Pero el presidente señaló que lo va a volver a convocar, así que eso va a ser importante también para que podamos ahí coordinadamente el SAC, la Subdere y también las personas que representan este rubro que ha sido tan afectado. Mi saludo a don Rodrigo Mardones, quien representa el agro Yanquihue. Lo conocí allá como Seremi de Agricultura, así que sé de su conocimiento territorial de la región y también me imagino, don Rodrigo, que hay propuestas para lo que usted está planteando, porque es complejo. Hay que generar conciencia, hay que hacer trabajo preventivo, como lo que se le está solicitando a la Subdere, que puedan llegar a los diversos municipios, se requieren recursos, los municipios señalan que no los tienen, los vecinos tienen toda la intención de esterilizar sus perritos, perritas, pero sin embargo comentan de que es muy poco el recurso que se dispone. Entonces creo que esta coordinación, como bien señalaba la Subdere, la tenemos que generar todas y todos, y a partir de ello creo que va a ser mucho más fácil y darle tranquilidad a las personas que tienen la crianza menor y sobre todo lo que usted muestra, que es la crianza mayor igual afectada, o sea, es una situación que preocupa mucho. Y sobre todo los que son pequeños, generalmente se le han muerto todas sus ovejitas, corderos, cerditos. Entonces considero que también el grupo al cual usted representa efectivamente está afectado. Y esto tal vez no se va a resolver con una ley que nos diga tienen que matar los perros, va a ser difícil. Y por lo tanto hay que hacer más trabajo preventivo, más coordinaciones, y yo considero que el proyecto a discutir nos debiera permitir al menos establecer estas coordinaciones y llegar a acuerdos, y la ley, como el caso de tenencia responsable de los animales, también esta sea aplicable, sea mucho más efectiva para que efectivamente esta se controle. Y son muchos perros a veces que quedan asilvestrados porque el humano en alguna parte lo pasó a dejar. Ellos no nacieron ahí asilvestrados. A ellos alguien los dejó porque no los quería y por lo tanto hoy día están generando mucho daño a las ciudades vecinas y también a la ruralidad. Y ello es como le pasa también a la sociedad humana, si no somos capaces de apoyarlo desde niño, también no se va a corregir, y lo mismo pasa en este caso con los animalitos que quedan abandonados. Entonces también hay una responsabilidad de las personas que en algún momento lo criaron y posteriormente encontraron que estaban haciendo daño en su predio y los pasaron a dejar a otro lugar y ellos arman jauría. Obviamente hay personas que han fallecido, que es súper grave, tan fuerte como el que estén asesinando animales. Obviamente que una vida de un ser humano nadie la va a poder volver a recuperar. Los animales, uno dice, eran animalitos, pero es la economía de una familia también. Así que le encuentro mucha razón a usted y a todas las personas que han venido a exponer esta comisión, y claramente tenemos que también legislar para que aquello sea mucho más equilibrado, quienes vivan en el campo y quienes también necesiten transitar o hacer muchas veces salir a dar vueltas como lo hacen algunos que ejercitan y salen en bicicleta y que terminan siendo asesinados por esta jauría. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nullao.
Don Rodrigo o don César, o ambos, si quisieran complementar en algo su exposición y las preguntas o las inquietudes que se han planteado aquí. Le ofrezco la palabra. Solo 15 segundos antes de darle a don César. No es fácil llegar a esta decisión de tener que sacar una ley como esta para estos efectos, pero la desesperación es tan alta que uno tiene que terminar enfrentado a esta decisión, como bien decía la diputada Rullado. Al final es una cosa que combina distintas situaciones. Yo creo que tenemos que reforzar en la ley de tenencia responsable el tema de las multas, el tema de las sanciones y el compromiso de la autoridad de ejecutarlo. Y por otro lado, quizás con esta ley más disuasiva, entre comillas, pero también entiendo que no va a ser la única solución. Yo creo que es una combinación de situaciones, incluido el cambio cultural que nosotros tenemos que tener con respecto a nuestras mascotas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Don César Hidalgo, le ofrezco la palabra junto con saludarlo. Está con el micrófono muteado, don César. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahora sí, ya. Bueno, agradezco mucho la invitación. Yo soy médico veterinario, ex funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero. Estoy jubilado en este momento. Soy también ganadero, vivo en la comuna de Cunco, en el lugar Los Laureles. Y quisiera solamente expresar algún par de ideas, no tengo una presentación formal, pero algunas ideas relacionadas con el tema, muchas de las cuales ya se han dicho. Lo primero quiero decir que nosotros, como Servicio Agrícola y Ganadero, como funcionario, recibí durante toda mi vida muchas denuncias, digamos, de muerte de animales. En principio, la mayoría eran atribuidos al puma, digamos, al león. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que el daño que hacía el puma realmente es bastante limitado al lado del daño que hacen los perros. A mí realmente no me gusta mucho el término de asilvestrado, más bien me gusta el término de perros dañinos, porque esa es la verdad, porque como ya se dijo esta tarde, yo creo que los perros, la gran mayoría, 95% por lo menos, son perros con dueño. Son perros con dueño que estén inscritos o no estén inscritos, para los efectos da exactamente lo mismo. Son perros, digamos, que viven en los pueblos, ¿no es cierto? Y que en la noche muchas veces los propietarios ni siquiera se dan cuenta que los perros se juntan unos con otros, perros grandes, perros de tamaño grande, pequeños, chicos, y salen, porque yo los he visto, y a hacer daño. Ya el señor de Agroyanquihue decía, el daño es enorme, muy grande. Mucha mortandad de animales, de terneros. Aquí mismo a mí me han, terneros recién nacidos, nos han matado muchos. Y los animales hacen el daño, se vuelven, y muchas veces los propietarios ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera saben que sus perros de la noche salen a hacer este daño. Para nosotros, en ese tiempo, como funcionarios, fue muy decepcionante cuando el decreto 65, que ya como ustedes saben, digamos, era cambiada de alguna manera o daba atribuciones, digamos, para el control de estos perros por la ley de caza, fue repentinamente suspendido. Fue decepcionante porque veíamos en ese decreto una posible solución para este problema. Como decía, creo que los perros, la mayoría de los perros tienen dueños, pero para los efectos prácticos, a la gente, digamos, a los ganaderos, les da casi lo mismo saber de quién es el perro o no saber de quién es el perro, porque ya se dijo, con las condiciones actuales es imposible actuar frente a un perro, no es llegar a dispararle, por ejemplo, o ponerle veneno, porque obviamente eso va a repercutir inmediatamente contra el que hace esta acción. También hay un tema importante que es tangencial, que es el problema, que el daño que hacen estos animales que deambulan permanentemente, digamos, por los campos. Hay un tema sanitario, digamos.
hay un programa que sería bueno también tenerlo considerado, un programa de control de la brucelosis bovina, en que los perros, este tipo de perros, tienen una acción importante en la transmisión de la enfermedad, no enfermándose sin transmisión de la enfermedad, sino como vectores mecánicos. O sea, una vaca aborta, ¿no es cierto? Y vienen estos perros, toman los fetos, los trasladan de un lugar a otro y hacen ahí un daño importante también. En beneficio del tiempo, yo solamente quisiera reiterar, digamos, que la forma de actuar, yo casi veo el tema de la esterilización, por supuesto que es una cosa muy importante, se da más que nada en las ciudades, pero en los campos ese camino yo creo que va a conducir casi a nada. Necesariamente se va a tener que legislar, ustedes van a tener que legislar una forma de aplicar el control a estos perros de una forma, yo sé que va a ser una forma cruenta, digamos, que va a tener la oposición de muchas entidades, ¿no es cierto? Llamamos animalistas, nosotros decimos a veces más bien perristas, porque los animales afectados como las ovejas o los vacunos o lo que sea, rara vez son considerados, sino que más bien son considerados los animales que atacan a este tipo de animales. Me llamó mucho la atención, y bueno, también recalcarlo, que en el año 2015, cuando se echó para atrás el decreto 65, hubo un apoyo total del Colegio Médico Veterinario frente a este tema. Y yo creo que sería interesante también esta oportunidad insistir, digamos, con ellos, porque yo creo que ahí podemos tener, o van a tener ustedes un apoyo importante para poder sacar adelante este proyecto. Por el momento eso es lo que quería decir. Muchas gracias, don César, por su exposición. Creo que hay una pregunta, la diputada Nayan, y posteriormente pasamos a nuestro último invitado. Muchas gracias, don César. Diputada Nayan tiene la palabra. Gracias, presidente. No, solo agradecerle a César por el tiempo de estar acá y por esto que nos ha expuesto. Te agradezco mucho, eso nomás. Muy bien, muchas gracias, diputada Nullado. Nuestro último invitado es don Miguel Díaz, quien es Coordinador Nacional de Conservación de Especies Animales y Humedales de la Corporación Nacional Forestal. Junto con saludarlo, le ofrezco la palabra a don Miguel. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los demás diputados y diputadas. Agradecemos muchísimo la invitación que nos hace la comisión para compartir con ustedes una serie de temas que no son siempre conocidos por quienes legislan y toman decisiones, ¿no? Así que voy a ir al punto, voy a compartir pantalla y voy a hacer una breve exposición sobre este punto, ¿no? Bueno, esta es la portada de esta exposición. Nosotros vamos a compartir con ustedes una larga experiencia que tenemos en el tema en la Corporación Nacional Forestal, en el área de parques nacionales, que prontamente tiene que migrar al servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, este tema que voy a compartir con ustedes es un tema que lo va a heredar entonces el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo primero que quiero comentarle es que hay desde hace mucho tiempo un daño mundial importantísimo de los perros a la fauna. Fíjense que en la primera columna, ¿no es cierto?, donde está el número 96, esas son las especies mamíferas que han sido extinguidas por ataques de perros. Luego están las de pájaro, ¿no es cierto? Y en el otro gráfico están las acciones que estos perros desarrollan en contra de la fauna.
principalmente es un acto de caza, ¿no es cierto?, o predación. Esta foto es muy dramática porque muestra guanacos que son cotidianamente muertas por los perros asilvestrados, ¿no? El puma, a pesar de ser un predador también importante, sufre, digamos, ¿no?, con el ataque de los perros y muerte, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta foto muy dramática de un pudú prácticamente despedazado por los perros asilvestrados. Aquí tenemos entonces perros que cazan aves marinas y un pobre pelícano, digamos, que fue, ¿no es cierto?, destrozado por estos animales. El punto central aquí, señoras y señoras diputadas, es que los animales silvestres chilenos son pocos. Son 956 especies. Y son especies que tienen pequeñas abundancias, es decir, son de pocos individuos. Y sus poblaciones están muy separadas entre sí. Han sido fragmentadas porque hemos construido caminos, carreteras, etc. Por darle algunas cifras, se estima que en Chile hay 1000 pumas, que el zorro de Darwin son 600, que hay 1400 huemules, que hay 76 tarucas, que son el huemul del norte, ¿no? Cóndores, unos 2000. El sistema de parques de Chile cobija un 87% de las especies vertebradas silvestres del país. Es decir, es un gran refugio, pero es un refugio que está altamente invadido por los perros. Los perros son muy abundantes y nunca se van a extinguir en el país. Son 8,3 millones de ejemplares, principalmente urbanos, 1,3 millones rurales. Y el 85,3% no tiene supervisión. Son perros que andan ahí nomás, no tienen inscripciones, no tienen tratamientos, qué sé yo. En las ciudades hay un perro por cada 2,5 personas, una tasa alta de perros. Solo el 65% de los urbanos visita una vez al año al veterinario. El 50,3% tiene vacunas y solo el 71,3% es desparasitado. ¿Y quiénes son estos que van al veterinario? Son perros principalmente ABC1, es decir, perros de una condición socioeconómica mediana a alta. Los perros en el medio silvestre atacan y matan a la fauna silvestre residente, contagian enfermedades a la fauna, acosan a turistas y al personal de los parques. De forma indirecta dispersan la fauna silvestre porque ningún animalito silvestre está tranquilo cuando llegan estos animales. Empobrecen la diversidad de especies porque las cazan, las expulsan, las corretean y aceleran en general un gran problema que tiene el mundo hoy día, que son las extinciones biológicas. El año 2000, hicimos un estudio, ¿no es cierto?, el año 2012, en que tomamos 5 años y encuestamos todos los parques y las reservas para ver cuántos ataques de perros teníamos contra la fauna silvestre. Detectamos que hay 15 especies de distintos animales atacadas, una mortalidad en ese periodo de 128 individuos. El problema es el subregistro, porque los animales que son muertos duran poco en el campo, porque vienen las aves rapaces y se los comen, ¿no es cierto? O sea, no esperan a que uno llegue para hacer el registro, ¿no? Registramos 1 de cada 3 ataques, es decir, todas estas cifras las podríamos multiplicar por 3 y estaríamos dentro de lo normal. ¿Qué matan estos perros? Pudú, huemul, zorro, puma, guanaco, guanay, fardela, vicuña, lobo marino, quique, huiña. Y un 75% de todas las muertes son causadas por los perros. Tenemos una tasa de ataque dentro de cada parque de 1,73 ataques, que es muy alta, ¿no? Si fuera una cosita así como esporádica, estaríamos relativamente tranquilos. Entonces, en este periodo analizado tuvimos 46 ataques, 8 regiones involucradas,
15 especies, 128 muertos, 301 individuos recuperados que no fueron muertos, los salvamos, ¿no es cierto? Y las causas principalmente por los perros, ¿no? ¿Qué enfermedades transmiten los animales, estos perros, a los animales silvestres? Por ejemplo, distemper en zorros, parvovirosis en zorros, rabia, hidatidosis, parasitosis gastrointestinales en pudúes, huemules, zorros, guiñas, pumas, brotes endémicos de enfermedades que matan porcentajes significativos de animales. Por ejemplo, el distemper, que es clásico de los perros, mata el 10% de todas las crías de zorro Darwin en el Parque Nahuelbuta, en la región de la Araucanía, ¿no? Donde hay 78 zorritos de Darwin, cuyas madres se preocupan de tener cría todos los años, pero los virus transmitidos por los perros de los vecinos, ¿no es cierto?, llevan a que más o menos muera entre el 10 y el 15% de los zorros nuevos recién agregados a esa población. Parasitosis gastrointestinal es muy importante. Este es un zorro de la Campana, acá en la región central, muerto al final porque no se la pudo contra los parásitos que transmiten los perros, ¿no? Estos son parásitos gastrointestinales, es una invasión enorme, ¿no? Distemper en zorro, ¿no?, que es letal en poblaciones pequeñas y fragmentadas. Todo esto no lo ven la mayoría de las personas, porque todos los animales silvestres mueren escondidos, ¿ah? Entonces no hay constatación. Los especialistas constatamos estas mortalidades, ¿no? Y hay una serie de enfermedades a lo largo de todo el país que están en este cuadro, donde está parvovirus, donde está adenovirus, cisticercos, distemper, neosporosis, pulgas, sarna, gusanos redondos, etc. Todos que causan daño en, ¿no es cierto?, los animales silvestres. Aquí tenemos un zorro de horchilla, por ejemplo, sarnoso, en muy mala condición, ¿no es cierto?, en que los perros han transmitido, digamos, la sarna. Aquí tenemos una necropsia a nivel de campo de un huemul, ¿no es cierto?, que está con quistes hidatídicos, ¿no es cierto?, productos de la infección que hacen los perros, ¿no es cierto?, al comer las vísceras de ovejas o corderos que están infectados, ellos después defecan, ¿no es cierto?, los huevos infectantes que se desarrollan como quistes en los huemules, ¿no?, por poner uno de los temas. ¿Cómo actúan los perros asilvestrados en la casa? Su origen normalmente provienen de casas humanas con mala tendencia. Y las casas rurales, las casas en la montaña, por supuesto, tienen una tenencia que es muy diferente a la tenencia que existe en la ciudad. Una vez asilvestrados, se reúnen en manada a campo libre. Actúan de noche en zonas vigiladas, porque conocen los hábitos nuestros. En zonas aisladas actúan de día. En la manada, los perros alfa conducen la cacería. Olfatean previamente a sus víctimas, agotan a sus víctimas con ataques seguidos por turno. Gozan mucho con la caza porque vuelven al ancestro, vuelven al instinto más ancestral. Consumen poco de la pieza cazada y pueden consumirla en varios días. ¿Ah? Un pudú destrozado por perros, 2014, ¿no es cierto? En los parques, en este estudio del 2012, bueno, ya atacaron a 16 áreas protegidas. Aquí hay algunos nombres como Pan de Azúcar, Vicente Pérez Rosales, en Nahuelbuta, en el norte Los Flamencos, Lago Peñuela, Isla Mocha, Lago Carlota, Cerro Ñelol. De las 339 comunas de Chile, 333 tienen algún pedacito de algún parque, reserva o monumento natural. Entonces siempre las pequeñas ciudades comunales, ¿no es cierto?, los villorrios están aportando con perros que se transforman, como decía el colega de Agro Yanquihue, ¿no?, o como decía César Hidalgo, ¿no?, se transforman de noche, digamos, en
los que salen a cazar con los amigos. Un perro asilvestrado aquí, por ejemplo, en la tercera región, ¿no es cierto? Una escena típica de la casa del guanaco, donde está el guanaco muerto, después están los perros arriba merodeando, y en este caso un guardaparque de CONAF que está constatando el hecho, ¿no? Un ejemplar juvenil muerto por los perros, digamos, ¿no? Destrozado, por supuesto, ¿no es cierto? Comido completamente, ¿no? En Atacama se calcula que el 40%, ¿no es cierto?, de los guanacos que mueren, ¿no es cierto?, ahí son muertos por los perros asilvestrados. Eso no es menor para poblaciones de guanaco en Atacama que no son tan grandes como las poblaciones de guanacos de la Patagonia chilena, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos estos esquemas de 2 parques de la tercera región, donde en los puntos negros se muestran donde pululan los perros. Y las huellas verdes son las huellas tradicionales que usan estos perros asilvestrados en manada para recorrer el parque, en este caso Pan de Azúcar, ¿no es cierto?, a la búsqueda de presa. En este otro parque que está al lado, que se llama Llanos del Challe, en rojo están los puntos de concentración, digamos, de esta jauría, ¿no? Pero hay un daño extraordinario que están haciendo estos perros, y tiene que ver con los huemules. Están extinguiendo a los huemules de Aysén, los perros asilvestrados. Aquí hay una madre, ¿no es cierto?, que está monitoreada con un collar satelital, y está una cría de ciervo, ¿no? Aquí es muy dramático porque este huemul, esta es una foto de Argentina, se tiró a un río para salvarse del acoso de los perros, ¿no? Esto es más o menos frecuente, que este es un macho, tiene cornamenta, ¿no es cierto? El ataque a huemules es muy dramático, porque el huemul está al borde de la extinción. Se le calculan solo 50 años más de vida en Chile si nosotros no invertimos más en conservarlo. Es decir, el escudo patrio se va a quedar con un solo animal, ¿no? En Chile quedan 1.400 ejemplares de huemules. 1.400. Cuando llegan los españoles, ¿no es cierto?, eran varios cientos de miles tendiendo a 1 millón en el territorio. Ahora estos 1.400 que van quedando en Chile, y hay 200 más que quedan en Argentina, y esos son todos los huemules del mundo, versus los 8,3 millones de perros que hay en Chile. Está claro quién se va a extinguir, ¿no? Las huemulas hacen un gran trabajo todos los años para en una cría. Tienen una alta fertilidad aún en las condiciones en que están. La cría es dejada camuflada en la hierba alta, porque esa es su costumbre. Los asilvestrados rastrean estos cervatillos y los matan. Matan el 30% de las crías todos los años. Si a esto se agrega el efecto simultáneo de muertes, por ejemplo, por la enfermedad que hoy día está dañando mucho a los huemules, que es la linfadenitis gaseosa, una enfermedad parecida con una bacteria parecida a la tuberculosis, que viene desde las ovejas en Aysén. Y todavía, a pesar de los grandes esfuerzos que estamos haciendo, no tenemos una forma de controlar esto para que estos huemules no se terminen extinguiendo. Entonces, todo el esfuerzo de conservación realizado por el Estado, por los privados, por la Fundación Rewilding, por las distintas ONG, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, las madres huemulas, es anulado por los asilvestrados. Porque lo que otros crean y conservan, los asilvestrados matan, ¿no es cierto?, y sacan de la naturaleza. Ahora, está claro que un país desarrollado, a un país desarrollado hoy día en el mundo, nunca se le extingue una especie. A los países menos desarrollados y a los países
subdesarrollados sí que se distinguen especies de plantas y animales. Nosotros tenemos la aspiración y el deseo y la fuerza de ser un país desarrollado. No puede ocurrirnos esto. Aquí esta tabla muestra las distintas unidades del sistema de parques de Chile donde hay ataques de perros asilvestrados, digamos. Bueno, ¿son reeducables los perros asilvestrados? Y esta pregunta nos surgió de discutir mucho con alguna gente perrista, como dice el colega, porque ellos plantean unas soluciones inmanejables para este problema. Por ejemplo, que hay que tomarlo, hay que capturarlo, hay que someterlo como a una reeducación psicológica. La psicología de animales se llama etología, como ustedes saben. Entonces me fui donde la doctora Carmen Luz Barrio, doctorada en etología en Barcelona, y le hice la pregunta, ¿son reeducables los perros asilvestrados? Y ella me dijo, en absoluto. En cada cacería que emprenden hay un refuerzo progresivo de la conducta ancestral de caza. Ella fue la exdirectora de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Mayor, donde yo también hago clase, y actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santo Tomás. Por otro lado, en la CONAF los perros se capturan, porque, bueno, la ordenanza legal dice de que no les podemos disparar, ¿no? A pesar de que están dañando, están matando, están permanentemente matando. Entonces lo hemos capturado con trampas. Trampas que no son dañinas ni tampoco son letales para ellos. Intentamos llevarlo a los caniles municipales, pero los caniles no dan abasto porque hay demasiados perros que han recuperado. Entonces los tomamos, los llevamos en la jaula, los damos en adopción a 200 o 300 kilómetros de distancia del lugar del daño. Y a las pocas semanas están de vuelta y continúan haciendo daño. Es de nunca acabar y no sirve para nada. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo? Cada año aproximadamente 2,7 millones de perros y gatos son sacrificados. Don Miguel, disculpe que lo interrumpa un minuto. Lo que pasa es que tenemos 3 minutos más de tiempo y tenemos que terminar la comisión, porque tenemos sesión más tarde. Entonces o podemos ampliar 5 minutos si hay acuerdo y para que redondee por favor. Muchas gracias. Perfecto. No, porque están demasiado llenos, digamos, ¿no? Nueva Zelanda tiene un acta, ¿no es cierto?, de 1900 que tiene para el control, con la flecha roja está la captura y la destrucción de los perros. Y aquí un detalle, digamos, que autoriza a los guardaparques del sistema de parques sin pregunta alguna que destruya a los perros. Y aquí tienes a Australia, en los distintos estados australianos, distintas actas que han sacado y donde hay control letal y no letal. Comentario final. A escala nacional, la muerte de especímenes de fauna chilena se estima en varios miles de ejemplares al año. Debido a que la mayoría de las poblaciones son muy pequeñas, esto está precipitando su extinción biológica y anulando los esfuerzos de conservación. Los países desarrollados no tienen este problema porque tienen una severa tenencia responsable, con multas durísimas, no como acá. Este daño se agrega a otros daños causados a la ganadería, a la salud pública, etc., ¿no? El punto es aquí, honorables diputados y diputadas, que tenemos que hacer un esfuerzo y nos sumamos a el propósito de este proyecto de tener un instrumento, digamos, bien manejado, porque ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Canadá, ni en ningún lugar la gente anda con una escopeta matando perros en la calle. No, se hace seriamente, se caracterizan los animales. No hay aquí una infamia contra los animales, ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, don Miguel. Excelente su exposición. Por lo menos en lo personal me convence más de que tenemos que elegir al respecto, a pesar de
de los ataques que surgen en redes sociales. Le voy a pedir, don Miguel, que por favor nos haga llegar esta presentación, si fuera posible, a la comisión, para que la tengan algunos diputados que ya no están presentes, y seguro va a ser de mucha utilidad en la discusión o para encauzar bien esta discusión. Disponibles para cuando ustedes quieran más antecedentes. Muchas gracias. Don Miguel, hay una pregunta de la diputada Veloso que estamos en tiempo de responderlas. Diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, hablo a nombre de toda la comisión porque lo estábamos conversando recién, que nos gustó bastante su presentación porque fue muy elocuente. Se nota que es un experto en el tema, don Miguel, así es que valoramos mucho su presencia porque, como usted bien dice, este es un proyecto que nos enfrenta a ciertos dilemas, pero que también sabemos es sumamente necesario legislar sobre el asunto. Hace muy poco rato estuvieron representantes de la Subdere, les preguntamos su postura respecto a este proyecto y no parecían muy afines, así es que es bueno saber que también dentro de los servicios del Estado, quienes son expertos en la materia, tienen una opinión mucho más clara y formada porque nos ayuda a nosotros a legislar, así es que creo que vamos a estar a disposición también de los alcances que usted nos haga llegar a través de algunos de los parlamentarios. Indicaciones podrían ser, vamos a tener un plazo. Así es que muy agradecida a don Miguel. Ha sido muy útil su exposición. Bien, muchas gracias nuevamente, don Miguel, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.